Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros que estén una vez más en la sintonía del programa Básica. Es un placer para nosotros, es una bendición el poder salir ante todos ustedes y aprender juntamente de la palabra del Señor. Recuérdese el segmento que tenemos nosotros del texto de Primera de Pedro 2:2, y ese es el propósito de estas enseñanzas. El propósito de aprender es de crecer en nuestra fe. Decimos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, por la cual vamos a crecer en nuestra vida como salvos. Amén. He quitado a nuestro hermano Henry Orellana con nosotros. Amén, hermano Henry. Aleluya. Gloria a Dios. Es un placer, hermano, el poder estar con ustedes una vez más, el poder compartir y escudriñar sobre todo las Sagradas Escrituras, la Biblia. También les recuerdo, hermano, que nos puede escribir si tiene alguna pregunta con respecto a los temas que hemos compartido, alguna aportación. Queremos escuchar de ti, queremos saber cómo es nuestra sintonía. Coméntanos, cuéntanos qué tan edificante ha sido para ti la enseñanza. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, que es doctrina.ela@gmail.com. Una vez más, doctrina.ela@gmail.com, que es nuestro correo electrónico en el cual tú nos puedes escribir, nos puedes compartir, o también nos puedes escribir directamente a nuestra página en las redes sociales, que estamos en Facebook como Doctrina Básica Elín. Amén. Entonces, y nuevamente les recuerdo, es un privilegio grande, es una bendición grande el que podamos estudiar y compartir las Escrituras juntos a la luz de la palabra, no a la luz de un concepto humano, no a la luz de un sentimiento, sino es simplemente la revelación de la palabra de Dios, lo que está escrito. Eso es lo que nosotros estamos nada más compartiendo con ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como decía el hermano Henry, la palabra es lo más importante. Recuérdese que las mismas escrituras dicen que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre y tiene su fiel cumplimiento. Y eso es lo que nosotros nos interesa y es lo que amamos, y pedimos a Dios que eso no sea parte de nosotros, de desear con todo nuestro corazón de vivir la palabra y entenderla. Amén. Bueno, el tema que tenemos el día de hoy es el tema del diezmo, y pues también vamos a tocar lo que es el aspecto de la ofrenda, pero este tema es muy valioso y también es muy importante saber lo que dicen las Escrituras, ya que hay muchas opiniones diferentes en ciertas personas de que diciendo que el diezmo y la ofrenda no es para el tiempo de hoy, que era un tiempo, solamente se usaba para el tiempo de la ley. Y otros dicen que sí, que es vigente el diezmo y la ofrenda en el tiempo de hoy. Bueno, las dos diferentes opiniones, pero lo que nos interesa a nosotros, y queremos que juntamente con usted vayamos a las Escrituras, porque lo que nos importa y lo que es más valioso que enseña la Biblia referente al diezmo y la ofrenda. Amén. Hermano Henry, vamos a leer en Hebreos de capítulo 7, de verso 1 al 9. Es muy que usted agarre su Biblia y lea con nosotros, porque en este capítulo y en los primeros versículos está encerrada la esencia de la enseñanza, y por eso es importante que usted nos acompañe en la lectura. Leo Hebreos capítulo 7, verso 1, y dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio ni fin de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Dice, considerar, dice el 7:4, considerar pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Amén. Amén. Continuamos en la lectura en Hebreos 7:5. Como dijo mi hermano Martín, es importante leerlo. Y dice ahí: y en verdad los de los hijos de Leví,
que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Amén. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén, gloria a Dios. Ese relato bíblico que miramos ahí en Hebreos capítulo 7, usted también lo puede encontrar en Génesis, que es el mismo relato, pero ya al apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que se inició por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo enseña porque fue la verdad que el Señor le reveló al apóstol Pablo acerca de Melquisedec. En el libro de Génesis usted encuentra esa verdad y ya después, posteriormente, el apóstol Pablo lo explica. Este acto es tan profundo que y tiene mayor significado, no solamente en la cristiandad, sino en todo el mundo, porque el mundo ha sido beneficiado y ha sido proveído por oro, plata y muchos bienes de los cuales el mundo se desarrolla. Amén. Recuérdese que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Dios y por medio de ese pueblo Dios ha hecho que fructifiquen muchas cosas. Y ahora en día, lo que nos interesa a nosotros es el propósito, qué es lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, referente al diezmo que el Señor habla en su palabra. Y hablábamos al principio de que es importante ver lo que las Escrituras nos enseñan. Amén, hermano Henry. Sí, cuando hablamos del diezmo es algo muy contradictorio, como decía mi hermano Martín, tal vez solo para hacer un poquito más de énfasis. No hablamos de los no nacidos de nuevo. El no creyente tienen un concepto totalmente diferente. Pero nos estamos enfatizando ahora nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, de que hay ciertas discusiones, como decía mi hermano Martín. Pero nosotros podemos encontrar que la palabra diezmo, y eso es lo que queremos aclarar y verlo a la luz de las palabras, que la palabra diezmo viene del griego decatus. Y eso significa la décima parte. Por ejemplo, si usted gana, o si alguien tenía 100 denarios, tenía que pagar 10 denarios, que sería el 10% de cada ganancia obtenida. Ahora lo aplicamos a la vida del creyente, diríamos nosotros que es la décima parte que todo nacido de nuevo debe traer de sus ingresos. No sé cómo, de qué manera le atribuyen a usted, cómo le pagan, pero si usted le gana, tiene un sueldo semanalmente, quincenalmente o mensualmente, entonces de esas ganancias que usted tiene, tendría que sacar el 10%, apartarlo y darlo para Dios. Amén. Y dicho, y lo vuelvo a repetir y hago el énfasis, es entre nosotros los nacidos de nuevo. El creyente está totalmente fuera del orden, no va a entender, porque para empezar esto tiene que ser revelado. Segundo, lo hacemos por amor, lo hacemos porque es algo que el Señor Jesús lo ha establecido. Amén. Hermano Martín. Amén. En la palabra diezmo, vamos a seguir explicando de eso y le invitamos que no pierda los siguientes segmentos porque es muy rico este tema y es importante ver lo que dice las Escrituras referente a esto. El diezmo viene de la palabra que significa en el idioma que fue escrito, decatos, y significa la décima parte. Por ejemplo, el hermano Henry lo explicó, 10 por 10% de cada 100. Bueno, lo que queremos decir de esto, recuérdese que el diezmo no es algo que fue establecido en la ley, aunque fue un mandato dado por Dios, sino que recuérdese que desde el principio, desde Adán para acá, han pasado periodos de tiempo, y esos periodos de tiempo se conocen como dispensaciones. Entonces, la dispensación de la inocencia de Adán, y después la dispensación de la conciencia, y después
la dispensación de la ley. Y después viene la dispensación de la gracia, cuando inició en la vida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión. Bueno, entonces vamos a ver el origen nosotros de Abraham y en qué dispensación vivió Abraham. Notemos que si usted estudió sobre la palabra de Dios, que el origen de Abraham inició en la dispensación de la conciencia, no en la dispensación de la ley. Y el primero que inició, se puede decir, en ofrecimiento como una ofrenda y el diezmo a Dios, fue Abraham. Y que todos lo conocemos, los hijos de Dios, lo conocemos como el padre de la fe, como la fe virgen que estaba naciendo en ese momento. Quisiera leerles algo referente al origen de Abraham. Recuérdense que la palabra de Dios nos habla al principio y dice Abraham, no Abraham, con H. Entonces, Abraham nació 5 generaciones después de la Torre de Babel. Y salió de Ur de los Caldeos, y su padre era Taré. Y así posteriormente, se puede decir, el tatarabuelo de Abraham era Noé. Y el que sucedió después fue Sem. Y así sucesivamente hasta llegar a Taré. Y Taré tuvo 3 hijos. Y uno de ellos era Abraham. Ellos vivían en Ur de los Caldeos. Amén. Este Ur de los Caldeos es aproximadamente, se encuentra en el tiempo actual en el lugar como cerca de Irak, o en el mismo Irak era Ur de los Caldeos. Quisiera leer un versículo antes del tiempo del hermano Henry en Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río que habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. Fíjense de dónde Dios sacó a Abraham. El hombre que después nosotros lo conocíamos, el hombre que tenía, se puede decir, la fe mayor hacia Dios. Por eso se le llamó el padre de la fe. Pero antes de que Abraham conociera la fe y al Dios poderoso, era un adorador de ídolos. Amén. Es importante notar esto, hermano. Como lo decía mi hermano Martín, las dispensaciones. La dispensación en la que nosotros nos encontramos, la dispensación en la que se encontraba Abraham, como lo decía mi hermano Martín. Nosotros, acuérdense, nos encontramos en la dispensación de la gracia, por la misericordia de Dios. Y Abraham se encontraba en una dispensación de la conciencia. Entonces, no había ley. Aún no había sido establecida la ley. Y digo esto y hago el énfasis por aquellos cristianos nacidos de nuevo que vienen y se encuentran en la controversia. Exacto. De que la ley, el diezmo es para la ley, no es para nosotros lo de la gracia. Bien. Pero si usted le pone y notamos, le pone atención y notamos cuál es el principio del diezmo, lo encontramos en la conciencia, no está en la ley. Entonces, solamente lo dejo a su criterio para que usted venga y lo pueda digerir, lo pueda estudiar más a fondo. Ahora, como decía mi hermano Martín, la descendencia, ¿de dónde proviene Abraham? En ese momento no era Abraham sin la H, él era Abraham. Y me llamaba mucho la atención porque, como decía mi hermano Martín, dice que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y cuando nosotros empezamos a estudiar historia y empezamos a ver cuál era lo que se movía en esa ciudad, dice que primeramente ellos eran adoradores de la luna. Increíble, sí. Solo póngale atención, o sea, tenían dioses paganos, tenían un dios completamente, hicieron de la luna un dios que ni oye, que ni habla, lo único que hace es que refleja la luz que da el sol, la energía, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron un dios. Y también dice, los historiadores dicen que era una de las ciudades, una ciudad muy importante en el mundo antiguo. Wow. Que los arqueólogos han descubierto ahí evidencias de una civilización floreciente en los días de Abraham. Era una ciudad que comerciaba extensamente con vecinos y contaba con una gran biblioteca. Entonces, prácticamente, Abraham, lo que ellos están haciendo el énfasis ahí, que Abraham, que es lo mismo, era una persona muy estudiada. Ajá. Era una persona con una educación altamente buena. Entonces, podemos notar nosotros de que Abraham era gentil. Y Abraham vino
y diezmó. ¿De dónde cree usted que nació el diezmar en Abraham? Aleluya. Eso es lo que yo quiero hacer el énfasis. Amén. Mi hermano Martín. Es algo sorprendente de ver esto, hermanos y hermanas que están en la sintonía, y amigo también que está en la sintonía. Gracias por estar pendiente de estos segmentos. Recuerden que estamos hablando del diezmo del gentil, en este caso Abraham. Abraham era nativo, ya lo dijimos, Abraham era nativo de Ur de los Caldeos. Usted lo puede encontrar eso en Génesis 11:31. Era Ur de los Caldeos, y cuando escuchó el llamado de Dios, salió de ese lugar. Leamos el versículo, y quisiera decir de que es tan valioso porque estamos hablando de algo que nació no en el corazón de Abraham, sino nació en el corazón de Dios. Dios le dio un llamado a este hombre. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Oigan la edad de 75 años. En ese tiempo, 75 años hacia atrás, a Abraham le pasó lo mismo que a Enoc. Enoc, dice la Biblia, que vivió 300 años con Dios, pero tuvo 65 años donde no tenía temor de Dios. Pero después Dios se le reveló y empezó a caminar con Dios. Abraham en este caso tenía 75 años en la idolatría, envuelto en muchas cosas, y Dios le hace el llamado sobrenaturalmente. Y de 75 años para acá, Abraham conoció la fe y al Dios Todopoderoso. El tiempo que Abraham vivió fue en el tiempo que él ofreció el diezmo. Pero para ofrecer a Abraham el diezmo, tuvo que tener un encuentro. Y eso a mí me impactó eso. Tuvo que tener un encuentro, en este caso con Melquisedec. Tuvo que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo manifestándose como Melquisedec en ese momento. Nadie que no haya tenido un encuentro real, que le estremece a uno el corazón, que produce cambios en uno. Si alguien no ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, pues es difícil dar algo cuando realmente no hay algo que lo motive adentro del ser. Amén. Amén. Aleluya. Eso es maravilloso, el poder entender eso. Por eso la pregunta era con mi hermano Martín, y como él lo estaba diciendo, ¿de dónde provenía el diezmar de Abraham? Provenía de parte de nuestro Dios. En más de alguna ocasión, todo el que me está escuchando, el Hijo de Dios, el cristiano, ha tenido la inquietud en su corazón más de alguna vez de diezmar. Y ha venido, y acuérdese que cuando hablamos del diezmo también es una prueba. Acuérdese que el número 10 es prueba. Entonces, cuando ha venido esa inquietud, tal vez la necesidad, o tal vez ese llamado a diezmar, viene también el momento de la prueba y dice: no, ese ya es el pensamiento humano mío. Amén. Porque los hermanos están enseñando otra cosa. No, es simplemente porque eso proviene de parte de nuestro Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando Abraham se encontró con el rey Melquisedec, dice, oiga, pues, entonces Melquisedec, voy a leer el versículo de Génesis 14:18, porque dice que Abraham diezmó de todo lo que traía a Melquisedec. Y como lo decía mi hermano Martín, acuérdese que Melquisedec es una cristofanía. Amén. Es una aparición de Cristo. Ya vamos a ver más detalladamente el principio de Melquisedec, que es un sacerdote, dice, por siempre. Pero me llama la atención lo que dice Génesis 14:18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, amén, creador del cielo y de la tierra. Amén. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Acuérdese pues, Abraham venía de una lucha, de una batalla.
Y Abraham pudo darse cuenta y entendió que la batalla él había ganado porque Dios se lo había dado. Dios se lo había concebido. Amén. Y de esa victoria que él había obtenido, obtuvo ganancias. Y cuando se encontró con Melquisedec, el rey de Salem, dice que sacó de todo el botín que traía y dio el diezmo al rey. Ojo con esto. Cuando Abraham dio el diezmo, lo dio porque ya él tenía. Acuérdese bien de esto. Nosotros damos porque nosotros ya hemos sido bendecidos. Amén, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer el énfasis. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Todo lo que proviene de parte de nuestro Dios, todo lo que Dios nos provee, es lo que nosotros venimos y diezmamos. Y ahí es donde viene la prueba para nosotros. Pero dice ahí, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea que Abraham se dio cuenta de que la victoria provenía de Dios. Y le dio a Abraham, dice, el diezmo de todo. O sea que la provisión viene de Dios. Cuando viene nos lo da a nosotros y de ahí nosotros le devolvemos el 10% a nuestro Dios. Sí, Señor, porque amén. Él ya nos lo ha dado. Amén. Hermano Martín. Para dar el diezmo a Abraham, explicamos que no fue iniciativa de él mismo, sino hubo algo natural. Cuando Abraham dio el diezmo, antes de que Abraham le naciera él en su corazón. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces, nada es iniciativa propia, amén, sino que Dios hace posible las cosas. Amén. Entonces, Abraham fue ministrado primeramente antes de que Abraham naciera de su corazón y entregara el diezmo a Dios. ¿Y quién fue? ¿Por qué fue ministrado? Porque dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24. Pero los versículos que leímos en Génesis, dice la Biblia que Melquisedec le entregó pan y vino. Lo ministró. Primero fue Dios el que dio, porque Dios no pide si no te da antes. Dios te provee, Dios te asiste, Dios te ayuda para que después de lo recibido de sus manos, nosotros le damos a Él. No te está pidiendo algo que tú no tienes, amén, sino está pidiendo algo de que Él mismo ya te proveyó. Amén. Y le dice que le dio pan y le dio vino. ¿Qué es el pan? El pan es la figura que después el apóstol Pablo recibe por revelación, que es el pan que nosotros practicamos de la palabra que nos enseña en Corintios acerca de la Santa Cena. ¿Y qué es lo que representa el pan? Representa la entrega del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo dio por amor en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, y el vino que representa su sangre. Es una simbología, el pan y el vino, para dar a entender lo que Jesús iba a hacer por todos aquellos, por toda la humanidad y aquellos que crean en esa entrega sobrenatural que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 11, 23, dice, la revelación que el apóstol Pablo recibió, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y esto fue lo que le entregó Melquisedec a Abraham. Y después dice el 24, y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo, el pan, que es para vosotros. Hacer esto todo en memoria de mí. Cuando nosotros diezmamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es dándole gracias al Señor por el maravilloso sacrificio. No que estemos nosotros dando una paga por lo que Él hizo, sino porque es tan grande lo que Dios hizo, que lo menos que podemos hacer nosotros es dar la 10ª parte, pero no para pagar, sino por gratitud, porque amén, estamos súpermente agradecidos por el sacrificio y por el regalo maravilloso de la vida eterna. Amén. Y no solamente eso, sino que prometió volver por nosotros y llevarnos a la nueva Jerusalén. Entonces, la revelación del diezmo tiene que ser de esa forma. Si no, hermano, hable con Dios, que Dios está vivo y Él puede darle testimonio a usted que realmente usted lo que está haciendo usted cuando diezma. Y es lo que estamos aprendiendo aquí en la palabra. Aleluya. Es interesante y es para mí es sabroso el poder ver cómo la manera que Dios nos quiere bendecir. Amén. Porque vea, note usted la escena en la que estaba pasando ahí. Dice que entonces el rey
Melquisedec, el sacerdote, sacó pan y sacó vino. Amén. Eso decía mi hermano Martín, estaba ministrando la Santa Cena. Aún Abraham, el que estaba fuera de la ley, el gentil, Amén, participó también de la Santa aleluya, Cena, como nosotros amén, ahora tenemos ese privilegio y esa gracia de Dios, ese amor de Dios de poder ser partícipes de la mesa. Qué importante, qué importancia hay al compartir la mesa. Y aleluya. una de esas importancias es de que dice que Abraham cuando recibió esa, convivió, tuvo esa coinonía con el sacerdote, dice que vino él, Melquisedec, y lo bendijo. Ahí podemos ver nosotros que el mayor bendice al menor. ¿Quién era el mayor? Aleluya. Melquisedec, que proviene de Dios, era una cristofanía que viene y bendijo al hombre. Aleluya. Oiga, Amén. después de que diezmó, mire qué importancia y qué victoria puede usted obtener. Si usted tal vez no se ha decidido en su Amén. corazón diezmar por alguna o X razón, hay una bendición que todavía está detenida. Dios te quiere bendecir aún Aleluya. más. Amén. El mayor bendice al menor. Por eso dice Hebreos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Oiga, Amén. aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero lo recibe uno de quien se da testimonio Aleluya. de que vive. Amén. Mi amado hermano, el tiempo se nos ha acabado. Sí, señor. Es muy corto a veces el tiempo, pero no dejes de sintonizarnos en los Amén, próximos amén. segmentos en donde queremos seguir ampliando respecto Aleluya. a este tema muy importante en la vida del cristiano. Es muy importante, todavía no hemos llegado a lo que dice Malaquías 3:10, Amén. en donde hay una guerra espiritual, pero lo que sí queremos es de que tú recibas la bendición de parte de nuestro Aleluya. Dios. Sí, Señor. Decídete a diezmar. No te estamos convenciendo, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Mi Amén, hermano amén, Martín. amén. Es una bendición, pues, bueno, no se pierda el próximo segmento de Doctrina Básica para poder seguir hablando más de lo que la Escritura enseña acerca de esta verdad. Dios les bendiga y es un gusto estar con ustedes una vez más. Bendiciones.